Tiempos, mis amigos espaciales, yo soy Maclovio el astronauta y en el programa del día de hoy vamos a ahondar en la Vía Láctea histórica en busca de la historia de las Brick Films. Así que ven y despega con nosotros a descubrir este universo. Para empezar, ¿qué es una Brick Film? El término viene del inglés brick, que significa ladrillo, y de film, película. Se trata de animación stop motion que requiere el uso de juguetes de construcción, como Lego, Mega Constructs o cualquier otro que se le parezca como fuente de creación, escenografía y personajes protagonistas. El término Brick Film fue acuñado por Jason Routhall, fundador de la página web brickfilms.com. ¿Por qué surgieron las Brick Films? Se le acuña su origen a la coincidencia histórica de la popularidad de la marca Lego allá por 1970 para los niños de la época, y la posibilidad de grabar y fotografiar películas con la para ese entonces reciente invención de Kodak, la película Super 8 mm, la cual se creó justamente para ampliar el mercado a un sector más amateur y no profesional. Además de que con Lego podías construir toda tu escenografía y props, dándole a tu película unidad estética. ¿Cuál fue la primer Brick Film? La primer Brick Film de la que se tiene registro es En Reise til Manen, o Viaje a la Luna, hecha por los dos hermanos daneses Lars y Heinrich Heising, entre 1972 y 1973. Aunque era un regalo para sus padres, la película llegó a ser mostrada al dueño del Lego Group de esa época, Gottfred Kirk Christiansen, aunque no tuvo mayor repercusión en ese entonces, pero sí sirvió para que Lego comenzara a pensar en hacer sus comerciales con stop motion. Sin embargo, este fue el primer pilar para que los creadores de Brick Film se atrevieran a descubrir este universo e ir más lejos, siendo que después llegaría la primer Brick Film en considerarse una producción seria, la denominada The Magic Portal. The Magic Portal es un cortometraje de 16 minutos dirigido por el animador australiano Lindsay Flay, producido entre 1985 y 1989, teniendo un presupuesto de 5 cifras para su realización y siendo aceptado en ese entonces por la Comisión de Cine de Australia. Sin embargo, por problemas legales con Lego Group, no se le pudo dar la mayor difusión hasta su reaparición en YouTube en 2008. Tal fue la oportunidad vista en las Brick Films que Lego Group decidió implementar el stop motion para sus comerciales en la década, siendo que producirían una serie de Brick Films para anunciar sus productos. Lego divide sus productos por temas de juego, y Lego Group decidió producir comerciales con técnica de stop motion de Sport Champions en 1987 y Pirates en 1989, siendo este último producido por los estudios nominados al Oscar Aardman, responsables de personajes como Wallace y Gromit. Lego Group sigue hasta la actualidad utilizando las Brick Films como método de publicidad para sus distintos productos, como los temas de juegos Star Wars, Castle, entre otros. Para 1990, tras la repercusión de los comerciales y de The Magic Portal, se comenzaron a producir muchas más Brick Films, siendo las más importantes no hechas por The Lego Group Star Lego de Miles About y Kevin Burfett, una recreación de la primera escena de Star Wars Una Nueva Esperanza, y una creación original llamada The Parasite en 1994 de Alexander Kowalski, todos ellos también de Australia. La primera Brick Film en ser expuesta en internet fue The Fun House de Seth Kaufman en 1992, la cual ya contaba con escenografía más elaborada. El hito más importante para la popularización de las Brick Films fue la colaboración de The Lego Group con el cineasta Steven Spielberg, para crear un producto que inspirara y educara a los niños en la creación cinematográfica. Este producto fue denominado Lego Studios y se lanzó en el año 2000. Constaba de un set de Lego con juguetes, una webcam de 360, un software de edición y un manual para hacer películas. Esto ayudó a que se asociara más a Lego como un juguete para crear películas que otros de sus competidores. A partir de esa época, las realizaciones amateur con Lego aumentaron considerablemente, haciendo crecer la cantidad de estas en los foros de internet de esa época especializados en las Brick Films, como brickfilms.com y bricksinmotion.com. Con la llegada de YouTube en 2005, los creadores amateur de Brick Films pudieron comenzar a exponer su trabajo al mundo de manera más masiva. Con el crecimiento de YouTube también se dio el crecimiento de creadores de Brick Films de los 2000, citando a creadores importantes de la plataforma como por ejemplo Michael Hickok Films, quien retrata situaciones cotidianas con un toque de humor a sus animaciones. Cubers, quien realizó Battle of the Brick, un stop motion basado en el juego de Xbox Halo 2, con una producción de 6 años y una duración de 27 minutos, así como Brother Cook Workshop, Fancy Pants y muchos otros. Actualmente el término buscado en Google Brick Film arroja 313.000 resultados y Lego Stop Motion más de 19 millones. La Brick Film con más reproducciones en YouTube es Lego Batman Shark Attack, del usuario Stop Motion King, con más de 200 millones de visualizaciones. Las Brick Films no son exclusivamente de Lego, siendo una de las Brick Films más importantes en no utilizar Legos Assault on Squad 45, de Pablo Lawrence, que en vez de usar Legos utilizó Mega Blocks en ese entonces, ahora Mega Constructs. Las Brick Films son un método reciente de animación, y en el futuro pueden llegar a cobrar relevancia, como se ha visto en casos recientes de la Brick Film Atlas de Monitogo Studios, siendo parte de la selección oficial del Festival de Cine Christian Worldview en este año.
La evolución en la calidad de las Brick Films en muchos aspectos cada vez es notoriamente mejor, y puede ser que llegue a considerarse un método profesional de stop motion en el futuro cercano. Este fue un pequeño recorrido y muy rápido por la historia de las Brick Films. Yo soy McLovey el astronauta y esto fue la historia de las Brick Films. ¡Hasta pronto!